Recording in progress. Bien, bienvenidos hoy a la clase que nos toca el día de hoy, Mateo número 25, y vamos a tener una clase por delante preciosa, ¿sí? Vamos a tener una clase preciosa por delante, en la cual vamos a aprender muchas cosas. Está buenísimo lo que vamos a ver el día de hoy. A ver, ya. Muy bien. Listo, muy bien. ¿Qué vamos a ver hoy? Mateo número 25. Mire cómo vamos avanzando. Hemos comenzado hace un tiempo con el libro de Mateos. Hoy llegamos al capítulo 25 de Mateo y vamos a encontrarnos con unas hermosas enseñanzas, ¿sí? Que las describí aquí. Por ejemplo, ¿no? Nos encontraremos con tres porciones interesantes. Como ven ahí en la pantalla, les puse la primera porción que vamos a encontrar es del versículo 1 al 13, vamos a hablar acerca de las parábolas de las 10 vírgenes, ¿sí? Como segundo encuentro, o segunda porción, vamos a ir del capítulo 14, del versículo 14 al 30, viendo las parábolas de los talentos. Y por tercera y última enseñanza, agrupada, tendremos del versículo 31 al 46, el juicio de las naciones. Muy bien. ¿Qué podemos encontrar en el libro de Mateo? Algo que quiero aclarar. A lo largo del estudio del seminario bíblico de fe, donde me capacité y estudié y pasé por esas aulas durante varios años, he aprendido algo muy particular que se aplica. Y lo que he aprendido es que no se debe hacer doctrina de una parábola, sino que si uno quiere hacer una doctrina, una enseñanza, una ley que rija, eso es una doctrina. La doctrina es una ley que lo guía a uno, que es ¿Vieron que se habla acerca de la sana doctrina? Bien. He aprendido que acerca de que la doctrina que vamos a aplicar a nuestras vidas no debe estar basada solamente en una parábola, sino que puede hacer hincapié en una parábola, pero debe estar aplicada en el Antiguo y, por ende, el Nuevo Testamento. ¿Sí? A lo largo de muchos años he encontrado varias personas que han hecho doctrina acerca de las parábolas de las 10 vírgenes, por eso estoy haciendo este comentario. A lo largo de los años he escuchado varias doctrinas o iglesias que doctrinalmente hacen mucho hincapié en la parábola de las 10 vírgenes. Quiero mencionar que lo que vamos a ver hoy y acerca de lo que el Señor Jesucristo nos quiere enseñar a través de esta parábola, lo vamos a encontrar en que está todo avalado, ¿sí? A lo largo del Antiguo Testamento y del Nuevo. O sea, las enseñanzas que Jesús hoy quiere aplicar a nuestras vidas, las vamos a encontrar a lo largo de la palabra de Dios. Bien, ahora haciendo esta aclaración, que me gustaría entrar en la primera porción, ¿sí?, de la palabra, que va a ir del versículo 1 al versículo 13, que es la parábola de las 10 vírgenes. Mire, le busqué una imagen aquí, ¿sí? Acerca de las parábolas de las 10 vírgenes. En el capítulo anterior vamos a ir insertándonos en el capítulo 24. ¿Recuerdan el capítulo 24, esa clase que dimos el sábado pasado con la línea del tiempo que les hice llegar a cada uno de ustedes vía PDF? Bien, en esa línea de tiempo veíamos los sucesos del fin, los sucesos alineados. Y creo en este capítulo Jesús sigue haciendo hincapié acerca de la venida del Señor y acerca de los últimos tiempos, ¿sí? Y en este capítulo anterior que hemos visto y hablado acerca de la venida del Señor, que solo el Padre sabe la hora, ¿sí?, y el día. Ningún ser creado tiene potestad para decir cuándo va a ser la venida del Hijo del Hombre. Ahora, ¿sí?, si bien Jesús dio sucesos, que lo que estuvimos viendo la clase anterior, Jesús
decide dar señales, que esas señales son cumplimientos de la promesa de Dios y que esos cumplimientos que eran como alertas diciéndote, hijo, volvete a mí, para eso sirven las señales, para decirte, hijo, volvete a mí, estoy a punto de que llegue el fin, pero antes que llegue el fin te amo tanto, que voy a dar señales para que te vuelvas y que el tiempo sea propicio y que puedas volverte a mí, y puedas tener una eternidad conmigo. Ese era el propósito de las señales. También vimos la historia, concluyendo el libro de Mateo 24, la historia de esos dos siervos, ¿sí? Los dos siervos, el insensato y el prudente. El prudente haciendo la voluntad de Dios y el insensato confiando en que el Señor se tardaba. Entonces, como dice que el Señor se tardaba, este dice que comenzó a caer en pecado, ¿entendés? Empezó a maltratar a aquellos que estaban bajo su dominio, empezó a maltratarlos, empezó a beber, empezó a descarriar su vida, porque decía, total, el Señor todavía no va a venir, total, el Señor se tarda en su venida, total, el Señor todavía no está cerca. Entonces dice que como él tomó como tardanza la venida del Señor, empezó a descarriar su vida. Esta es una alerta, una enseñanza que Jesús nos dejó en el capítulo 24, acerca de que debemos estar atentos a los tiempos que vivimos y debemos siempre estar fervorosos por el Señor. Y creo que con la historia de las 10 vírgenes, Jesucristo está haciendo hincapié preciso en esto mismo. Te acabo de decir el espíritu de la enseñanza que hay detrás de la parábola de las 10 vírgenes. Es que esté fervoroso por el Señor. ¿Sí? Bien, ahora, entonces, venimos de este contexto. Jesús está enseñando acerca de este contexto. Jesús está enseñando acerca del fin de los tiempos, de la venida del Hijo del Hombre, del retorno de Jesucristo aquí en la tierra, ¿sí? Está dando unas particularidades de enseñanza. Recuerden que estas enseñanzas se dan en la última semana de Jesús aquí en la tierra, ¿sí? Lo que es conocida como la Semana Santa. O sea, el tiempo se le está cortando, van a venir por él, entonces creo que Jesús decide reafirmar el corazón a través de estas enseñanzas, reafirmar el corazón y el espíritu mismo que debe tener un cristiano, un espíritu de estar siempre fervoroso por las cosas de Dios, un espíritu en el cual nuestro pensamiento debe ser Cristo, nuestra vida debe ser cristocéntrica. Y esa es la idea que Jesús no quiere remarcar capítulo a capítulo que venimos viendo aquí en el libro de Mateo. Bien, entonces Jesús sigue haciendo esto mismo. Entonces vimos, este era el contexto en el cual se da esta parábola de las 10 vírgenes. Aquí vuelve con una parábola a dejar bien claro el concepto. Pero para eso debemos aclarar primero qué era una boda hebrea, porque tiene particularidades las cuales el Señor Jesucristo decide en este capítulo 25 de Mateo hacer hincapié acerca de una boda hebrea. Bien, puse algunas cosas. No quiero indagar mucho en estos temas porque hoy por hoy hay sectas, ¿sí?, que han salido de nosotros y que se han vuelto tanto a las raíces hebreas que se judaizaron. Así dice Pablo, y Pablo tenía conocimiento de las sectas, mire, de aquel tiempo, que eran llamados los judaizantes, ¿sí?, que hasta querían hacer que las personas que conocían a Cristo se circunciden. Sin embargo, hoy por hoy, luego de tantos años que han transcurrido, 2000 y pico de años que han transcurrido desde que Pablo hace mención en las cartas, vemos que hoy por hoy hay también un resurgimiento de estas sectas que quieren que todas las personas que han conocido a Cristo tengan hincapié en esas costumbres
judaizantes. He conocido por comentarios de un amigo una iglesia que hace que pinten los linteles de las puertas con sangre. Dígame si yo hoy por hoy pintaría los linteles de mi puerta con sangre. ¿No estaría negando el sacrificio de Cristo? En mi opinión, sí, eso sería negar el sacrificio de Cristo. Porque esa actitud que hacían en la Pascua, el pueblo hebreo, era un símbolo, proféticamente ellos estaban anunciando la venida de aquel cordero que era sin mancha, ¿sí? Sobre el cual la muerte no iba a poder entrar en esas casas por el lintel. Hoy no hace falta pintar ningún lintel. Nuestro lintel es Jesucristo. Él dio hasta la última gota de su sangre en una cruz para salvación nuestra. Ese era el verdadero y único sacrificio hasta el día de la fecha que puede salvar tu vida y hacer que la muerte no pueda tocarte ni golpear tu puerta. Bien, por eso no voy a indagar demasiado, simplemente voy a tomar porciones y costumbres que una boda hebrea tenía para indagar acerca de lo que el Señor Jesucristo nos quiere enseñar a través de esta parábola. Bien, una boda hebrea tiene varias costumbres, pero no nos interesa hoy la que Jesús hace alusión en esta parábola. La costumbre era que el novio, al contraer matrimonio, debe ir a buscar a su casa, a la novia, ¿sí? A la casa, para traerla a la casa de su padre. Este proceso debía ser por la noche. Primer punto, ¿sí? Debía ser por la noche. Segundo punto, cuando el novio llegaba cerca de la casa, era anunciado y debían salir a su encuentro vírgenes y doncellas que eran invitadas a la fiesta y acompañarían al novio al encuentro con la novia, ¿sí? Para eso estaban las vírgenes. Ahora, quiero hacer mención acerca de algunas cosas que escribí. Acerca de esta tradición. El novio debería ir a buscar a la novia a la casa de su padre, como lo acabamos de leer. Recuerden, hago hincapié en esto. Esta visita debía ser de noche. Por eso el Señor Jesucristo, en esta parábola, vemos que habían 10 vírgenes y Él las separa. Dice que había 5 prudentes y 5 insensatas. ¿Recuerdas la parábola del siervo que estaba en el capítulo 24? Aquel siervo malo, ¿sí? ¿Qué dice el Señor? Que era insensato, ¿sí? Y aquí vuelve a hacer hincapié en lo mismo. Hay 5 vírgenes sensatas y hay prudentes y hay 5 vírgenes insensatas. Las prudentes tenían aceite suficiente para estirar hacia toda la noche. Sin embargo, las insensatas se quedaron sin aceite. Oiga, dice que todas se quedaron dormidas. Las 10 quedaron dormidas esperando al novio. Ahora, cuando se mencionó que el novio venía, dice que despertaron todas. El problema no es dormir, el problema es no tener los elementos necesarios para afrontar el momento de la crisis. Ahora voy a indagar por qué te estoy diciendo esto. Pero estas 5 quedan sin aceite, le quieren pedir a las prudentes, y entonces las prudentes le dicen, no es bueno, porque tal vez yo te dé de mi aceite y tal vez me quede sin aceite y capaz que lo que te doy no te alcanza. Entonces, anda hasta el pueblo, vayan, compren y vuelvan. Seguramente el aceite o las lámparas para transcurrir aquella noche era un aceite pesado
y hacía que la lámpara pese, seguramente por eso ellas habrán cargado poco aceite, ¿sí? Lo cual no les alcanzó para llegar al final de la noche. Y ahora recordá esto, que la lámpara era pesada. Ahí también hay una posible enseñanza de lo que Jesucristo quería decirnos. Bien, entonces veamos lo que Jesús nos enseña. La visita era de noche, por lo cual nos enseña que en este tiempo de oscuridad, un tiempo difícil, el tiempo de oscuridad era difícil. Por eso dice que el novio venía de noche, que el novio iba a caer en un tiempo difícil. El novio iba a regresar por la novia, está hablando de los últimos tiempos, del tiempo de los últimos tiempos que Jesús viene anunciando. El novio va a venir en un momento difícil, en un momento de oscuridad, en un momento en el cual la noche llegue a la vida de aquellos creyentes. Ahora, en un tiempo difícil va a venir. Jesús viene por su novia cuando los tiempos son contrarios y difíciles. El novio se tardó en llegar y esto provocó que 5 vírgenes se quedaran sin aceite. ¿Sí? ¿Y qué significa que se hayan quedado sin aceite? Que muchas de ellas se cansaron de esperar en Dios. Y creo que en este tiempo hay muchos creyentes, hijos de Dios, que se cansan de esperar las promesas de Jesucristo, y más la promesa de la venida y el retorno de Jesús. Creo que muchos se desgastan, creo que muchos se cansan. No, la crisis no es para mí. No puedo afrontar este problema que tengo porque es muy difícil para mí. No, voy a bajar los brazos y voy a alejarme porque verdaderamente esto no me va. Sin embargo, aquí es donde te estás quedando sin aceite. ¿Sí? Porque el aceite es el símbolo del Espíritu Santo en la palabra de Dios. Ahora, se cansan de esperar a Dios y comienzan ¿a qué? A involucrarse con el mundo y sus negocios, desechando, ¿sí? O priorizando las cosas del mundo en lugar de Dios. Entonces encontramos la flaqueza de muchos cristianos en este tiempo. Flaquean, caen, ¿sí? Tropiezan, se enriedan, como dice, ninguno que ya es llamado a las milicias de Dios se enrieda con los negocios del mundo. Así dice su palabra. Así nos enseña la palabra de Dios. Ninguno se puede enredar en las cosas del mundo cuando quiere verdaderamente servir y ser un guerrero, un soldado de Cristo. Bien, esto provocó que se queden sin aceite. El tiempo se prolongó, el novio no venía, muchas pensaron que se retardaba, lo que provocó que se queden sin aceite. El aceite simboliza el Espíritu Santo, lo cual se debe obtener teniendo intimidad con Dios, orando, leyendo, congregando. Estas insensatas descuidaron su intimidad con Dios. Ahora pregunto, una pregunta lógica, ¿cómo está tu intimidad con Dios? ¿Estás llenando tu lámpara de aceite? ¿Cómo estás delante del Señor? ¿Sí? ¿Cómo estás? ¿Estás llenando tu lámpara de aceite? ¿Sabes por qué? Porque como te decía, seguramente no cargaron la lámpara mucho, porque la lámpara seguramente le iba a ser pesada. ¿Por qué? Porque hay que pagar un precio para cargar el aceite. Entonces, ¿está dispuesto a pagar el precio para conseguir el aceite necesario? ¿Para que en el momento difícil no te falte fe? ¿Estás dispuesto a pagar ese aceite? Porque ese aceite es alejarte de las cosas malas. Ese aceite es dejar la dejadez. Ese aceite se obtiene dejando la apatía. Ese aceite se obtiene orando, ayunando, buscando a Dios, consagrando tu vida.
¿Estás dispuesto a pagar ese aceite? ¿Estás dispuesto a pagar ese precio? Solo se obtiene con intimidad, con consagración. La consagración no es otra cosa que alejarse del pecado y de las cosas vanas. ¿Estás dispuesto a pagar ese aceite? Entonces, ahí está la enseñanza de Jesús. Otra enseñanza clave y una interpretación preciosa que se le puede dar a esta parábola también es que la lámpara debe estar llena para que esa lámpara pueda alumbrar en la noche. En el día no es necesaria la lámpara. La lámpara es necesaria ¿cuándo? En la noche. Entonces debe tener el aceite justo para cuando pases una crisis en tu vida. Cuando tengas un problema, sea de salud, sea que te estafaron, sea que te lastimaron, sea que te provocaron algún dolor en tu corazón, sea que te falte el dinero, que te quedaste sin empleo, es necesario que ahí en ese momento de oscuridad tu lámpara no carezca de aceite, para que no te falte la fe, hermano. Entonces esta es otra interpretación que se le puede dar a esta parábola. Concluyo, segunda de Pedro 3:9. El Señor no tarda su promesa. ¿Qué promesa? La de venir a buscar a sus hijos. El Señor no tarda su promesa. Según algunos, la tienen por tardanza, sino que es paciente. ¿Para qué? Para con nosotros, no queriendo que ninguno padezca, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Jesús está esperando que todos vuelvan a Él. Entonces muchos piensan que Jesucristo se tarda. Déjame decirte, no es tardanza, es amor. Jesucristo revela, este versículo revela el corazón y la intención de Dios por su creación. Salvarlos de la ira de Dios, del día malo. Entonces el Señor está esperando, ¿sí? No se retrasa, sino que está esperando que todos accedan al arrepentimiento. Bien, sigo. Mateo 25, del 14 al 30, tenemos la parábola de los talentos. ¿Qué es un talento? ¿Qué es un talento? Es una medida de dinero usada en la era babilónica. Y esta medida siguió usándola a lo largo de todo el territorio conquistado por los babilónicos. Entonces, cuando el Imperio Romano llega, sigue usando la medida de dinero que usaban los babilónicos, o sea que de ahí viene. Entonces, miren lo que consistía. Un talento consistía en esto. Aproximadamente el Nuevo Testamento equivale, o sea, cuando estamos hablando de un talento, equivale a 5.400 denarios, que equivalía a 18 años promedio, a un salario de aquella época, que era de un denario. O sea, que un talento equivalía a 18 años de salario. 18 años de salario, cuando se dice que el salario era de un denario por día. Entonces,
son 18 años de trabajo duro, que me dicta algo muy importante en esta parábola. O sea, que lo que el Señor les entregó era una fortuna. El Señor dice que le entregó según su capacidad a cada uno de sus siervos. A uno le dio 1, a otro le dio 4, al otro le dio 3, al otro le dio 2, y así. Dice que el Espíritu Santo es el que da los talentos según la capacidad de cada uno. Pero si a aquel que le dio 1, que acabo de aclarar lo que vimos recién aquí, que el Señor le dio una fortuna. Una fortuna es la que el Señor nos dio a cada uno de nosotros. O sea, lo entregado por el Señor equivale a una fortuna. Jesús nos dice que le entregó a cada uno según su capacidad. Estos talentos equivalen en lo espiritual a los dones que el Señor nos ha dado en lo espiritual para ponerlo a uso. ¿En dónde? En su obra. Para eso son los talentos, para usarlos en la obra de Dios, para hacer crecer la obra de Dios, para que cuando nos juntamos con iglesia, tu talento traigas, yo traiga el mío, y juntos podamos engrandecer la obra de Cristo en la tierra. Para eso el Señor te dio talentos. No te dio talento para que los escondas, como lo hizo aquel que dijo que no, yo sabía que vos eras malo, que eras recto, que eras muy recto, entonces tuve miedo y lo escondí. El talento no es para esconderlo, el talento es para ponerlo en obra al servicio de la iglesia, no al servicio mío. No es para que yo me gloríe. El talento que Dios me ha dado es para servir al prójimo y servir a otros. Eso es lo que Jesús está enseñando en estos versículos. El que reparte es el Espíritu Santo y Él los da como conviene. Estos recursos no son naturales con los que nacemos, como los dones que tienen son dados por Dios, sino que estos tienen el propósito de edificar la iglesia. Una cosa son los talentos, otra cosa son los dones. Messi, para jugar al fútbol, tiene un don, pero ese don no edifica la iglesia. Ese don le da particularidades que también es dado por Dios, pero para jugar al fútbol, para ser un profesional, para poder tener una posición, para tener influencia sobre los demás, ¿sí? Y decirle a todos, crean en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Entonces, una cosa son los dones, pero otra cosa diferente son los talentos. Los talentos son eso espiritual que te ha dado Dios para servir a la iglesia, para hacer crecer el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Esta parábola nos enseña que hay personas que tienen miedo de ponerse a trabajar sus talentos para Dios por causa de represalias del enemigo, o han visto algún mal ejemplo, entonces deciden enterrar sus talentos y no quieren usar estos dones espirituales dados por Dios, y Jesús los compara como siervos negligentes. Ellos prefieren enterrar los talentos, esquivando la responsabilidad de comprometerse con la obra de Dios. ¿Sabe por qué? Muchos por miedo, porque tienen miedo que el enemigo se levante contra ellos. Otros lo entierran porque saben que poner un talento en acción es comprometerse con la obra de Dios. Es compromiso con la iglesia. Es compromiso, es tiempo, es
es entregar absolutamente todo tu tiempo, tus ganas, tu trabajo, para la iglesia. Entonces muchos no quieren pagar ese precio. No entierres tu talento, ya que Dios va a pedirte cuentas por lo que haces con lo que Dios te ha dado. Cuando Jesús menciona lo del banco, Él está diciendo que aunque sea lo poquito, lo muy poco, trata de hacer algo por Dios, aunque sea poco, porque Jesús le dice, aunque sea lo hubieses dado a los bancos, a los banqueros, para que me genere un poco de interés solamente. Cuando le está diciendo esto, el Señor le está diciendo, aunque sea, hubieses agarrado una escoba y te hubieses ido a barrer la iglesia, aunque sea lo poco que hagas es poner en acción ese talento que Dios te ha dado. Y creo que esa es la obligación de todo hijo de Dios, poder poner sus talentos al servicio de la iglesia. Por eso celebramos cuando las personas se acercan y dicen, pastor, ¿en qué puedo serte útil? Porque no se lo está diciendo al pastor, se lo está diciendo a Jesucristo. Jesucristo, ¿en qué te puedo ser útil? Jesucristo, ¿qué ves? ¿Qué puedo hacer por aportar a la obra de Dios? Y en esto también están incluidos nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Poner todo, absolutamente todo, al servicio de la iglesia que amamos, que queda en Añasco 10, en Lomas del Mirador. Amamos hacer iglesia, porque tú traes tu talento, yo traigo el mío, y juntos esos talentos arden en la presencia de Dios. Y es lo que Dios está enseñando, que es lo que Él desea que hagas con lo que Él te dio. Cada uno de nosotros es responsable y va a dar cuenta de lo que hace con su talento. Nos enseña que al que se le ha dado y no lo ha aprovechado, se le quitará y se lo va a dar a aquel, ¿sí?, que ha actuado, que se ha hecho, que fue provechoso. Dios te ha dado lo que Dios te ha dado, sino que lo aprovechas. El que no lo aprovecha se le quitará y se le dará a aquel que hace. Lo que significa que lo que Dios te ha dado tiene un tiempo límite. Y estoy hablando de los talentos. Estos deben estar en acción, si no el tiempo se acorta y te será quitado para dárselo a quien se la juega por el Señor. El Señor está enseñando esto en estos versículos. No es Lucas, no soy yo, no es una locura, una interpretación loca, sino que es lo que el Señor nos está diciendo a través de su palabra. Entonces, ahí donde estás viendo este video, debes decir amén. Voy a correr mañana, pasado, o cuando sea, ir a decirle al pastor, ¿qué te puedo ser útil, pastor? Puedo estar en la pantalla multimedia, tocar la guitarra, tocar el órgano. Puedo tocar la batería, pastor, ¿qué puedo hacer? Quiero servir a Dios. Gloria a Dios por eso. Bien, Mateo 25, 31 al 46 es el juicio de las naciones. Aquí, como vemos, es el juicio de las naciones. En estos versículos el Señor va a enseñar algo clave para la iglesia. El juicio de las naciones. Miren, toda rodilla se doblará y confesará que Jesús es el Señor. Esto sucederá frente al gran trono blanco. Si vimos la línea de tiempo que vimos el sábado pasado, al final de la línea de tiempo vemos el juicio del gran trono blanco, donde ahí todos vamos a estar en la presencia de Dios. Aquel que creyó y aquel que no. Aquel que creyó va a ser testigo. Vamos a testificar que era posible seguir a Cristo. Para eso va a estar la iglesia.
rodeando, siendo testigos. Sin embargo, enfrente van a estar aquellos que nunca aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador. Y este gran juicio se dará. Aquí Jesús en estos versículos vas a encontrar diciéndote a Jesús, sí, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve preso y no me visitaste. Está hablando de acción. Pero mire lo que dice Romano a la respuesta de este juicio del gran trono blanco. Romanos 14:11 dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y que toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Este es un llamado a la acción, a ser una iglesia activa. ¿Sí? Me quedan 5 minutos. Este es el juicio del gran trono blanco, el cual la iglesia va a ser testigo y debemos ser testigos de que era posible seguir a Cristo. La enseñanza principal en estos textos es que Jesús llama a la iglesia a intervenir en el mundo, que se muestre con acciones a que los seguidores de Jesucristo son personas de acción. O sea, vamos a aclarar de que somos salvos por gracia. Mire este versículo. Somos salvos por gracia. Efesios 2:9 al 8. Mire lo que dice Efesios 2:9 al 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Nadie puede decir, sí, yo soy salvo porque hice o dejé de hacer. Sin embargo, muchos, al creer en este versículo y a malinterpretarlo, se echan al descuido. Creen que ellos no tienen que ser personas de acción. Creen que Jesús creen que Jesucristo, ¿sí?, no les va a demandar esto. Pero sí va a ser demandado. Porque es clave este versículo. Dicen que piensan que ellos, como son salvos, nada tienen que hacer y se echan al descuido. Sin embargo, Santiago 2, del 14 al 17, dice, la fe sin obra es muerta. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá salvar alguna vida? ¿Podrá salvarle la vida? Si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais nada de las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. No por las obras, pero eso no quiere decir que Dios no nos salva por las obras. Pero eso no quiere decir que Dios no esté interesado en que tengamos obras, sino que las obras deben ser la evidencia de que somos salvos y que le pertenecemos a Jesucristo. ¿Qué? Las obras deben ser ¿qué? Evidencia. Si soy salvo, tengo que tener obras. Tengo que dar evidencia, ¿sí? Porque debo cumplir la ley de Cristo, que dice primera de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no le ha visto? Entonces, clave, hay que bendecir al hermano, nos aclara a ser bondadosos, a amar al prójimo, ya que recibiremos la retribución de lo que hacemos o de lo que dejamos de hacer. Bien,
Así hemos concluido el libro de Mateo, capítulo 25. ¿Sí? Los bendigo, los saludo con la gracia del Señor y nos vemos el día de mañana para seguir adorando y exaltando a nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, les aclaro que mañana tenemos nuestro servicio dominical, el primer día de la semana, apartado para el Señor. Así que recuerden, siempre estar fervorosos en la obra del Señor, sirviendo y haciendo cosas por aquellos que lo necesitan. Eso va a marcar la diferencia. ¿Cómo conocerán que son mis discípulos? Dijo Jesús. Cuando se amen los unos a los otros. Así que te aliento a seguir haciendo la obra de Jesucristo aquí en la tierra. Que seamos cristianos de acción. Es lo que enseñamos aquí en Casa de Jesús y Lomas del Mirador. Dios te bendiga.